Todos buscamos la felicidad fuera, en el amor, en el éxito, en los demás. Pero, ¿y si te dijera que no necesitas a nadie para sentirte pleno? El budismo guarda un secreto milenario que la ciencia moderna acaba de confirmar. Un conocimiento capaz de liberarte del apego, del miedo y de la soledad. Descubre el camino hacia una felicidad tan profunda que nada externo podrá quitarte. Cuando entiendas este secreto, todo cambiará. El origen del sufrimiento, ¿por qué creemos necesitar a los demás? Desde muy pequeños aprendemos a depender. Nos enseñan que la felicidad llega cuando alguien nos ama, cuando nos aceptan, cuando nos eligen. Crecemos creyendo que la paz interior depende de los demás, y así empezamos a buscar fuera lo que solo puede brotar dentro. Vivimos pendientes de las miradas, de los gestos, de las palabras, esperando señales que confirmen que somos valiosos. Cuando las recibimos, sentimos alivio, y cuando no llegan, sentimos vacío. Ese vaivén constante es el origen silencioso del sufrimiento. La mente se acostumbra a construir su felicidad en función de lo externo. Si alguien nos abraza, estamos bien. Si nos rechazan, nos hundimos. Pero el verdadero problema no está en lo que hacen los demás, sino en la creencia que llevamos dentro, que sin su amor no valemos. Esa creencia es como una cuerda invisible que nos ata a todo lo que tememos perder. Cuando el otro cambia, cuando la vida se mueve, cuando el destino no responde como esperábamos, la cuerda se tensa y duele. Nos cuesta aceptar que la causa del sufrimiento no es la ausencia del otro, sino la ausencia de nosotros mismos. Llenamos la vida de ruido para no escuchar el silencio interior, ese espacio donde podríamos encontrarnos. Buscamos distracciones, buscamos compañía, buscamos reconocimiento. Pero cada búsqueda externa nos aleja un poco más de lo que buscamos. La felicidad no se esconde en los demás, sino en la paz de estar en uno mismo, sin miedo a la soledad. Creer que necesitamos a alguien para sentirnos completos es olvidar quiénes somos. No somos mitades esperando encajar, somos totalidad esperando recordarse. Lo que llamamos soledad no es castigo, es llamada. Es la vida invitándonos a mirarnos sin disfraces, a descubrir lo que hay detrás del ruido. Solo cuando nos atrevemos a estar con nosotros mismos sin huir, aparece algo que el mundo no puede ofrecer, la serenidad. El sufrimiento surge cuando exigimos al mundo que sea distinto de lo que es. Queremos que las personas actúen como imaginamos, que la vida responda a nuestras expectativas, que nada cambie. Pero la vida no obedece a nuestras órdenes. Todo cambia, todo fluye, todo se mueve. Aceptarlo no es resignarse, es despertar. Porque cuando dejamos de pelear con lo que no podemos controlar, empezamos a descansar en lo que sí podemos cuidar, nuestra actitud, nuestra mirada, nuestra forma de responder. A veces confundimos amor con necesidad. Pensamos que amar es aferrarse, y que quien suelta no siente. Pero es justo al revés. Quien ama desde el miedo, retiene. Quien ama desde la paz, deja ser. Cuando comprendemos esto, dejamos de mendigar afecto, y empezamos a compartirlo. Dejamos de buscar que alguien nos haga felices, y empezamos a ser fuente de felicidad para otros, sin perder nuestro centro. La dependencia emocional se disfraza de amor, pero en el fondo es miedo, miedo a estar solo, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser recordado. Cuando ese miedo gobierna, convertimos el vínculo en una jaula, y la libertad en amenaza. Por eso es tan importante aprender a estar con uno mismo. No para alejarse del mundo, sino para encontrarse antes de entregarse. Cuando aprendes a acompañarte, la soledad cambia de forma. Ya no es un enemigo que asusta, sino un espacio donde puedes respirar. Empiezas a entender que no necesitas que nadie te complete, porque ya estás entero. Que el amor verdadero no viene a llenar, viene a compartir. Que la felicidad no se construye a base de promesas, sino de presencia. Cada vez que sientas que alguien te falta, mírate con ternura. Detrás de esa sensación hay una parte de ti que pide atención. No la ignores. Acércate, escúchala, abrázala. Esa parte solo quiere sentirse vista. Cuando aprendes a darte a ti mismo lo que esperabas de los demás, el corazón se aligera. Ya no hay lucha, ya no hay vacío, solo quietud. El sufrimiento no se disuelve luchando contra él, sino comprendiéndolo. Entendiendo que no es un castigo, sino un maestro.
Llega para mostrarte dónde has olvidado tu poder, dónde has entregado tu paz. Cuando lo miras sin miedo, el sufrimiento deja de ser enemigo y se convierte en guía. Te enseña a volver a ti, a recordar que dentro de ti ya está todo lo que buscabas fuera. La verdadera libertad empieza cuando dejas de buscar fuera la llave de tu felicidad. Cuando ya no necesitas que te elijan, porque tú te eliges. Cuando dejas de exigir, y comienzas a agradecer. Cuando comprendes que puedes amar sin depender, acompañar sin perderte, compartir sin poseer. En ese momento, todo cambia. Ya no vives esperando que los demás te den lo que te falta, porque descubres que no te falta nada. La felicidad deja de ser una meta, y se convierte en una forma de estar. Es el estado natural del corazón cuando se libera del miedo. No se trata de dejar de amar, sino de amar desde la libertad. Y quien ama desde la libertad, ya no sufre por perder, porque entiende que nada que sea real puede perderse. Así empieza el camino. Soltar la idea de que necesitamos a los demás para sentirnos plenos, es dar el primer paso hacia la felicidad interior. Una felicidad que no depende, que no pide, que no exige. Una felicidad que nace. El secreto del budismo para alcanzar la felicidad interior. Hay un momento en la vida en que uno se detiene y siente que algo no encaja, que ha corrido detrás de 1000 cosas, de 1000 personas, de 1000 metas, y sin embargo la sensación de vacío sigue ahí, silenciosa, esperando a ser escuchada. Es en ese instante cuando el ruido exterior pierde fuerza, cuando empieza el verdadero camino. El secreto no está en conseguir más, sino en recordar lo que siempre estuvo dentro. La felicidad interior no se alcanza conquistando, sino comprendiendo. La mente busca afuera, porque no sabe mirar hacia adentro. Persigue lo que brilla, teme lo que duele, y se distrae con lo que cambia. Pero el corazón, cuando se aquieta, sabe que la verdadera paz no depende de las circunstancias. La felicidad no es una meta, es un estado natural, que florece cuando dejamos de pelear con la vida. El gran secreto de esta enseñanza es tan simple que cuesta creerlo. Todo lo que necesitas para ser feliz ya está dentro de ti. No hace falta que la vida sea perfecta, ni que nadie te entienda por completo, ni que las cosas salgan como planeas. Solo hace falta detenerte y mirar, no con los ojos del deseo, sino con los ojos de la conciencia. Ver lo que hay, sin juzgarlo. Aceptar cada emoción, cada pensamiento, cada momento, como parte de la danza, de la existencia. El problema no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. Cuando algo no sale como esperamos, la mente se rebela. Dice, esto no debería ser así. No es justo. No puedo soportarlo. Y en esa resistencia nace el dolor. Pero cuando comprendemos que la vida no está contra nosotros, sino que simplemente es, el peso se disuelve. La aceptación no es resignación, es sabiduría. Es entender que hay cosas que no dependen de ti y que aferrarte a controlarlas solo prolonga la angustia. Aceptar no significa rendirse, significa fluir con lo que llega, sin perder la calma. Es soltar la necesidad de cambiar el mundo para poder estar en paz. Es mirar el presente y decir, esto también forma parte de mi camino. Cuando lo haces, algo dentro se relaja. Ya no luchas. Ya no te castigas. Ya no mides cada paso con el miedo de equivocarte. Simplemente estás. El silencio se convierte en un maestro.
No el silencio de quien calla, sino el silencio que escucha. Cuando te detienes unos minutos, cada día, y respiras en quietud, empiezas a notar que la mente se mueve como un río. Pero tú no eres el río. Eres el espacio que lo contiene. Y cuanto más espacio hay, menos ruido te domina. Ese instante en que el pensamiento pierde fuerza y solo queda presencia. Ahí está la felicidad, que no depende. La práctica del presente es la llave. Cuando la mente viaja al pasado, revive heridas. Cuando corre hacia el futuro, crea ansiedad. Pero cuando se posa en el ahora, el sufrimiento pierde raíces. En el presente no falta nada, porque todo está sucediendo. Solo cuando aceptas este instante, tal como es, sin querer que sea distinto, descubres una paz que no necesita explicación. A veces la mente pregunta, ¿cómo puedo sentirme feliz si me faltan cosas? Y la respuesta es que la felicidad no surge cuando todo está completo, sino cuando dejas de sentirte incompleto. No depende de tener más, sino de necesitar menos. La sencillez es una forma de sabiduría. Cuanto más simple es tu vida interior, más profundo es tu bienestar. El secreto está en observar sin apegarte. Si llega alegría, disfrútala. Si llega tristeza, abrázala. Si llega soledad, escúchala. Todo pasa. Todo enseña. Cuando dejas de resistir, las emociones se transforman por sí mismas. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en guía. La tristeza deja de ser peso y se convierte en ternura. La soledad deja de ser amenaza y se convierte en descanso. Vivir desde la felicidad interior no es negar el dolor, sino darle un sentido. Es saber que cada experiencia, incluso la difícil, tiene algo que mostrarte. Cuando dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? La vida se vuelve aliada. El sufrimiento se convierte en maestro. Y cada caída se vuelve un portal hacia una comprensión más profunda. Esta felicidad no es euforia. No es un estado constante de alegría. Es una serenidad que te acompaña incluso cuando llueve. Es saber que puedes llorar sin sentirte roto, que puedes perder sin sentirte vacío, que puedes caminar solo sin sentirte perdido. Es el tipo de felicidad que no grita, que no necesita mostrar nada, porque simplemente es. El secreto del budismo práctico está en esa sencillez: observar, aceptar, soltar, observar lo que sientes, sin miedo, aceptar lo que ocurre, sin lucha, soltar lo que ya no pertenece, sin rencor. Cuando haces esto, la mente deja de girar como un remolino. Se calma. Y en esa calma aparece una sensación tan profunda de plenitud que ya no necesitas nada para sentirte completo. La felicidad interior no se busca, se recuerda. Siempre ha estado ahí, debajo de las capas de ruido, de las exigencias, de las expectativas. Solo espera a que dejes de correr y te sientes contigo mismo. Entonces lo entiendes todo.
que nada externo puede darte lo que tú no te das. Que la paz no está en el futuro, sino en el instante que respiras. El camino hacia esa felicidad no tiene final, porque no hay meta. Cada día es una oportunidad para volver a ti, para elegir la calma en lugar del miedo, la gratitud en lugar de la queja, la presencia en lugar de la prisa. Cuando haces eso, incluso lo más simple, un amanecer, una taza de té, una conversación sincera, se convierte en motivo de dicha. Ahí, en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo presente, vive la verdadera felicidad. No la que depende de que alguien te ame o de que la vida te sonría, sino la que nace de comprender que tú ya eres vida y que nada puede apartarte de ti. Ese es el secreto. ¿El arte del desapego? Vivir sin miedo a perder. El desapego es una palabra que muchos malinterpretan. Algunos piensan que significa dejar de sentir, volverse frío o alejarse del mundo. Pero el desapego no es falta de amor. Es amor sin miedo. Es aprender a sostener la vida con las manos abiertas, sin intentar retener lo que está destinado a cambiar. Es comprender que nada nos pertenece, y que cuanto más tratamos de aferrarnos, más sufrimos. Apegarnos es un gesto de miedo. Queremos que las personas no se vayan, que los momentos no terminen, que las cosas no cambien. Pero la vida no pide permiso para moverse. Todo se transforma. Todo fluye. Cuando intentamos detener ese flujo, nos rompemos por dentro. El dolor no surge de la realidad, sino de resistirnos a su movimiento. El arte del desapego comienza observando todo lo que tienes, todo lo que amas, todo lo que eres. Está hecho de cambio. Los vínculos se transforman, los cuerpos envejecen, los sueños se modifican, los paisajes se desvanecen. Luchar contra ese movimiento es pelear contra el río. Puedes hacerlo un rato, pero terminarás agotado. Cuando fluyes con el agua, descubres que no hay miedo, porque no hay pérdida real, solo transformación. El desapego no te pide que no ames, sino que ames sin condiciones, que te entregues al presente, sabiendo que es único, y que por eso es hermoso. No se trata de no sentir, sino de sentir con conciencia. Disfrutar lo que llega, agradecer mientras está, y dejar ir cuando se va. No porque no importe, sino porque entiendes que lo verdadero no se rompe con la distancia. Aferrarse es miedo. Soltar es confianza. Cuando dejas ir una relación, un proyecto o una etapa, lo que sueltas no es al otro, sino la idea de cómo debía ser. La práctica del desapego empieza dentro. No se trata de alejarte del mundo, sino de observar cómo la mente se aferra. Te apegas a recuerdos, a expectativas, a la imagen de ti mismo. Crees que eres tus logros, tus historias, tus relaciones. Pero cuando la vida te los quita, descubres que sigues aquí, que nada de eso eres tú, que hay algo más profundo, que ninguna pérdida puede tocar. Ese algo es el espacio desde el cual puedes amar sin miedo, vivir sin miedo a perder. No es renunciar al amor, es liberarlo de la posesión. Cuando amas desde la libertad, el otro no es un refugio,
Es un reflejo. Ya no dices, te necesito, sino, te elijo. El desapego también se aplica a los pensamientos. Nos aferramos a ideas, a opiniones, a tener razón. Y sufrimos cuando la realidad no encaja. Soltar es dejar de exigir explicaciones y permitir que la sabiduría hable. Desde el silencio. También nos apegamos a las emociones, incluso al dolor. Pero ninguna emoción es permanente. Todo pasa como las estaciones. Desapegar no es evitar sentir. Es permitir que la emoción llegue. Y luego dejar que se vaya. No es cerrar el corazón. Es abrirlo tanto que nada lo esclaviza. El desapego también toca al tiempo. La mente vive en el pasado y el futuro. Pero la vida solo existe en el presente. Soltar el pasado es dejar de vivir desde él. Soltar el futuro es dejar de perseguirlo. Practicar el desapego puede ser simple. Cuando algo no sale como esperabas, pregúntate, ¿qué estoy intentando retener? Ese reconocimiento ya es soltar. A veces el desapego duele. Pero lo que duele no es la pérdida, sino la ilusión que se rompe. Cuando aprendes a soltar, la vida se vuelve más ligera. Confías en su movimiento natural. Y esa confianza se vuelve libertad. Vivir sin miedo a perder. Es entender que lo esencial nunca se va. Las hojas caen. Pero el árbol sigue vivo. Un ciclo termina. Otro comienza. Y en esa danza del cambio, aprendes a fluir sin cadenas. La plenitud del silencio, encontrar paz en medio del ruido. Vivimos rodeados de ruido. Ruido exterior, ruido interior, ruido invisible. Son las voces que no paran, las pantallas que no descansan, las exigencias que se acumulan sin dejar espacio para respirar. La mente corre de un pensamiento a otro como si la quietud fuera un peligro. Pero el alma, en su sabiduría, no busca más ruido, busca silencio. Porque en el silencio no hay ausencia, hay presencia. En el silencio no se pierde nada, se gana todo. El silencio no es solo callar la boca, es callar la mente. Es ese instante en el que el pensamiento se detiene y el corazón puede hablar. Es mirar sin analizar, respirar sin controlar, escuchar sin responder. Es una forma de descanso que no depende del sueño ni del tiempo. Es el lugar donde el alma se reencuentra consigo misma y recuerda lo que es. Muchos temen el silencio porque en él no hay distracciones. Cuando todo se apaga, aparecen las voces internas, los recuerdos que evitamos, las emociones que postergamos. Pero precisamente ahí comienza la transformación. El silencio no te da la espalda, te muestra lo que habías tapado. Te ofrece un espejo donde puedes verte sin disfraces. Aunque al principio incomode, poco a poco se convierte en refugio. Aprender a estar en silencio no es huir del mundo, es aprender a vivir dentro de él sin ser devorado por su ruido. Es entender que no necesitas escapar para encontrar paz, porque la paz no está lejos, está detrás de cada pensamiento, esperando que dejes de hablarle por dentro. Cuando el ruido cesa, la vida se vuelve clara, como un lago que deja ver el fondo. Cuando el agua se aquieta, la práctica del silencio puede empezar con gestos muy simples. Sentarte unos minutos al día sin hacer nada, sin mirar el teléfono, sin buscar resultados. Solo estar. Al principio la mente se resistirá, recordará tareas, inventará preocupaciones, te empujará a moverte. Pero si esperas un poco, si respiras sin ceder, verás que las olas del pensamiento empiezan a calmarse. En ese momento, aparece algo nuevo, la serenidad. No porque la hayas creado, sino porque siempre estuvo ahí,
oculta bajo el ruido. En ese estado, los sentidos despiertan de otro modo. El sonido del viento, el movimiento de la respiración, la luz que entra por una ventana, todo se vuelve más nítido. Empiezas a notar que la vida tiene su propio ritmo, distinto al de la mente. El silencio no es vacío, está lleno de matices, de señales, de intuiciones. Lo que antes pasaba inadvertido, ahora cobra sentido. Hay una plenitud que solo se revela en el silencio. No depende de tener, de entender ni de lograr. Es una sensación de completud sin motivo. Una calma que no se explica, pero que lo llena todo. Es cuando dejas de buscar fuera y te das cuenta de que ya estás en casa. No hay necesidad, no hay prisa, no hay falta. Solo un aquí estoy, tan profundo que el tiempo parece detenerse. El silencio también te enseña a escuchar a los demás de verdad. Cuando la mente está quieta, dejas de preparar respuestas y empiezas a oír lo que el otro dice, y también lo que no dice. Escuchas el tono, el silencio entre palabras, el temblor de una emoción. Descubres que el silencio comunica más que cualquier discurso. Una mirada atenta, una pausa sincera, a veces bastan para sanar lo que ninguna palabra podría. El ruido no siempre viene de fuera. Hay un ruido interior que desgasta, la voz que critica, que teme, que compara, que repite viejas historias. Esa voz no se calla discutiendo con ella. Se calla comprendiendo que no eres tú. Cuando la observas sin darle poder, se disuelve. Y detrás de ella, como un amanecer, aparece algo más profundo, una paz silenciosa que no necesita convencerte de nada. En el silencio descubres también el valor de la pausa. La vida no se trata de correr sin descanso, sino de aprender a detenerte en los momentos justos. Entre una respiración y otra hay un espacio. Entre dos pensamientos hay un espacio. Entre un sonido y el siguiente hay un espacio. En esos espacios vive la sabiduría. Si aprendes a reconocerlos, empiezas a moverte con más armonía. Ya no reaccionas desde el impulso, sino desde la calma. Cuando practicas el silencio, la mente deja de ser dueña y se convierte en instrumento. Empieza a servirte en lugar de gobernarte. Ya no decides desde la prisa, sino desde la claridad. Dejas de hacer por costumbre y empiezas a actuar desde la comprensión. Las decisiones se vuelven más limpias, más alineadas con lo que realmente importa. El silencio te reconcilia con la vida. Porque cuando dejas de hablarle, empiezas a escuchar lo que ella intenta decirte. En las pausas, la existencia te susurra verdades que antes no podías oír, que no estás solo, que todo está bien, que el orden del mundo no depende de tu control, que la vida se sostiene a sí misma, y que tú solo tienes que fluir con ella. En los templos, en las montañas, en los desiertos o en la habitación de una casa común, el silencio tiene el mismo poder. No importa el lugar ni el momento. Cuando te detienes, el mundo se reordena. Las cosas pierden su peso, los problemas se vuelven más pequeños. Las emociones se suavizan. Y comprendes que la paz no llega desde fuera, sino que brota de la quietud que eres. Esa plenitud que nace del silencio no es un logro espiritual, es un regreso. Regreso a tu centro, a lo que siempre fuiste antes de los pensamientos, antes de las historias, antes del ruido. Es la certeza tranquila de que no falta nada. Que puedes estar en medio del caos y seguir en calma. Que el mundo puede gritar, y aún así, dentro de ti, hay un espacio donde nada se mueve. El silencio no es el fin del camino, es el principio de todos. Porque desde el silencio nace la comprensión, y de la comprensión, la compasión. Cuando la mente calla, el corazón puede ver. Y cuando el corazón ve, desaparece el miedo.
Ya no necesitas respuestas, porque entiendes que la vida no se explica, se siente. Cada vez que eliges el silencio en lugar del ruido, la presencia en lugar de la prisa, estás regresando a ti. Y en ese regreso, todo encaja. El pasado deja de doler, el futuro deja de asustar, y el presente se vuelve suficiente. La plenitud no es algo que se alcanza, es algo que se recuerda. Y el silencio es la puerta por la que se entra. La libertad interior, el despertar de quien ya no depende de nadie. Hay un momento en el camino espiritual en el que algo dentro de ti se quiebra. Pero no para destruirte, sino para abrirte. Es como si una voz suave, más antigua que el tiempo, te susurrara que ya has buscado demasiado fuera, que la meta no está donde miras, sino en quien mira. Ese momento marca el principio de la libertad interior. No una libertad que se grita, ni se demuestra, sino una que se siente en silencio, como una certeza que no necesita explicación. Durante años, la mente vive convencida de que la libertad consiste en hacer lo que se quiera, en no tener límites, en controlar el propio destino. Pero el tiempo enseña que esa libertad es frágil, porque sigue dependiendo de las circunstancias. Mientras tu paz dependa de lo que sucede, seguirás siendo esclavo del cambio. La verdadera libertad no consiste en que todo salga bien, sino en que nada que ocurra te robe la serenidad. Cuando descubres que puedes mantenerte en calma, incluso cuando el mundo se agita, empiezas a despertar. Ya no reaccionas ante cada contratiempo como si fuera un ataque personal. Ya no suplicas afecto, ni temes la soledad. Empiezas a caminar más despacio, pero con pasos más firmes, porque ya no huyes, ni persigues, solo estás. Y eso basta. La libertad interior nace cuando reconoces que no tienes que ser nada para merecer estar en paz. No necesitas probar, ni destacar, ni justificarte. Puedes simplemente existir. Y al hacerlo, descubres algo inmenso, que en la sencillez de ser tú mismo hay una alegría que no depende de nada. Es una sensación suave, pero poderosa. Una quietud que no se apoya en logros, sino en la comprensión de que la vida no te debe nada, y aún así te lo da todo. La dependencia emocional, el miedo, la necesidad de aprobación, todo eso empieza a perder sentido cuando despiertas, porque entiendes que nadie puede darte lo que tú no te das, que la verdadera compañía no viene de fuera, sino de dentro. Cuando aprendes a estar contigo, sin huir, descubres que tu interior no es vacío, sino vasto, que ese espacio que antes te asustaba está lleno de luz. La libertad no significa apartarse del mundo, sino relacionarte con él desde otro lugar. Es poder amar sin necesidad, compartir sin exigencia, disfrutar sin miedo a perder. Es agradecer lo que llega y soltar lo que se va, sabiendo que ninguna pérdida puede quitarte lo que de verdad eres. Cuando dejas de retener, todo fluye con más armonía. Las relaciones se vuelven más auténticas, los vínculos más ligeros, la vida más simple. El corazón libre no se aferra, pero tampoco se cierra. Se abre sin miedo.
Porque confía. Confía en que cada persona aparece en el momento justo y se va cuando ha cumplido su propósito. Confía en que lo que parece pérdida es movimiento y que lo que parece final es inicio. Confía en que la vida sabe más que la mente. Esa confianza es la semilla de la paz duradera. En la libertad interior, descubres que puedes sentir profundamente, sin sufrir innecesariamente. Puedes amar con intensidad y aún así mantenerte en tu centro. No te rompes, porque ya no te defines por lo que posees, ni por lo que otros piensen, ni por lo que ocurra. Has dejado de ser rehén de las circunstancias. Y esa es la victoria más grande que puede experimentar un ser humano. La libertad también tiene que ver con perdonar. Mientras guardes rencor, estás atado al pasado. Cada recuerdo que mantienes vivo, con resentimiento, te roba energía. No perdonas para justificar, sino para liberarte, para soltar el peso de aquello que ya no puede cambiarse. El perdón no es un favor que le haces al otro, es un regalo que te haces a ti. Cuando perdonas, cortas las cadenas invisibles que te mantenían girando en el mismo dolor, y en ese instante sientes ligereza. Hay otro tipo de libertad, aún más profunda, la de aceptar la impermanencia. Entender que todo lo que nace un día termina, que la vida está hecha de llegadas y partidas, de encuentros y despedidas, que no puedes detener el tiempo, pero sí puedes caminar con él. Cuando comprendes esto, la ansiedad se disuelve. Ya no necesitas controlar nada. Dejas que cada cosa ocupe su lugar. Y en esa aceptación total, aparece una paz inmensa. La libertad interior también se encuentra en la autenticidad, en atreverte a ser quien eres, sin miedo a decepcionar. ¿Cuántas veces moldeamos nuestra esencia para encajar, para gustar, para ser aceptados? Pero vivir disfrazado es una forma de prisión. Cuando te muestras tal como eres, sin máscaras, el alma respira. Algunos se alejarán, otros se acercarán, pero tú seguirás en paz, porque ya no dependes del aplauso para sentirte vivo. Ser libre por dentro es poder estar solo, sin sentir vacío, y acompañado, sin perderte en el otro. Es saber que puedes caer y volver a levantarte, sin drama, porque entiendes que cada caída tiene su enseñanza. Es mirar el pasado con gratitud, el presente con calma, y el futuro con confianza. Es no necesitar certezas, porque has aprendido a descansar en la fe de que la vida se sostiene sola. Esa libertad se refleja en lo cotidiano, en la manera en que caminas, en cómo escuchas, en cómo hablas, en la serenidad con la que respondes, en lugar de reaccionar, en la paciencia con la que esperas, en la sonrisa que aparece sin motivo. Es una forma de vivir que no depende de tenerlo todo bajo control, sino de sentirte en paz, en medio del misterio. El ser humano libre no huye del dolor, ni busca la felicidad desesperadamente.
Observa ambas cosas con la misma ecuanimidad. Sabe que la alegría y la tristeza son olas del mismo mar, que ninguna permanece, pero ambas enseñan. Cuando aprendes a mirar la vida desde ahí, ya no necesitas que todo sea perfecto para estar bien, porque entiendes que cada cosa que sucede, incluso lo que no entiendes, forma parte del plan invisible de tu evolución. La libertad interior no se conquista, se recuerda. Siempre estuvo en ti, pero el ruido la ocultaba. El miedo la disfrazaba. El deseo la distraía. Cuando limpias todo eso, la libertad emerge por sí sola. Es la expresión natural de un alma que ha dejado de luchar contra la vida. Ya no hay resistencia. Ya no hay guerra interna. Solo aceptación, gratitud y presencia. Vivir sin depender de nadie no significa vivir sin amor. Significa amar con conciencia. Agradecer la compañía, pero no necesitarla. Ofrecer sin miedo a no recibir. Estar dispuesto a dar, pero también a dejar ir. Porque en el fondo, sabes que lo más valioso que puedes compartir con el mundo es tu propia paz. Cuando alcanzas esa libertad, el mundo exterior sigue siendo el mismo, pero tú ya no eres el mismo. Donde antes había ansiedad, hay calma. Donde antes había carencia, hay abundancia interior. Donde antes había miedo, hay confianza. Y donde antes buscabas fuera, ahora encuentras dentro. La verdadera libertad no está en escapar del dolor, ni en evitar la vida, sino en vivirla toda, completa, sin que nada te robe la serenidad. Es mirar el amanecer, sin pensar en el anochecer. Es disfrutar el encuentro, sin temer la despedida. Es caminar sin destino, sabiendo que el camino mismo es el hogar. Y cuando llegas ahí, ya no necesitas respuestas, porque te das cuenta de que no hay pregunta. Ya no buscas la felicidad, porque descubres que siempre estuviste dentro de ella. Ya no esperas que te amen, porque entiendes que el amor es lo que eres. Entonces la vida se vuelve liviana, transparente, y cada instante se convierte en una bendición silenciosa. Ese es el despertar de quien ya no depende de nadie, el de quien ha aprendido que la paz no se consigue, se recuerda, que el amor no se pide, se ofrece, y que la libertad no se busca, se es. Querido místico, si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está despertando. Has sentido que la felicidad no depende del mundo, que la paz no se encuentra en lo que cambia, sino en lo que permanece dentro de ti. Este viaje ha sido un regreso al silencio, al desapego, a la serenidad y a la libertad interior. Un viaje hacia ese lugar donde nada te falta, porque por fin te tienes. Si este mensaje ha resonado contigo, si has sentido, aunque sea un instante, de calma o comprensión, te invito a compartir este vídeo con alguien que lo necesite. Quizás, sin saberlo, seas la luz
que le ayude a recordar su propio camino. Suscríbete a este canal para seguir explorando juntos la sabiduría del budismo práctico, aplicada a la vida real, a tus días, a tu mente y a tu corazón. Activa la campanita para no perderte los próximos vídeos y para recordarte que no estás solo en este viaje. Gracias por ser parte de esta comunidad de almas que buscan la paz, no en lo externo, sino en lo profundo. Que cada respiración te devuelva al presente, que cada silencio te acerque a ti, y que cada paso te recuerde que ya eres libre. Hasta pronto. Que la serenidad te acompañe siempre.